Hola a todos, muy buenas tardes, mucho gusto, qué padre que ya estamos aquí nuevamente con estas entrevistas mensuales de Escape de Letras junto con Gandhi. Hoy tenemos a Avia Castillo con nosotros, vamos a hablar de su libro No me cerrarán los labios. Avia, bienvenida a este espacio, estoy muy emocionada de platicar este libro que me fascinó, creo que hay muchísimo de qué hablar, estaré encantada de escucharte, como seguramente todos los que nos están viendo, y bienvenida. Hola René, buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a quienes están conectando hoy. Gracias a Gandhi por recibirnos y bueno, yo también estaré encantada de platicar sobre la novela y te agradezco, bueno, tu lectura. Pues miren, Avia es guionista y escritora y por su labor como guionista ha recibido muchas becas, reconocimientos nacionales e internacionales y esta es su primera novela. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo decidiste pasar de lo que estabas haciendo a escribir una novela? Bueno, yo la verdad es que me he dedicado al guionismo los últimos años de mi vida, pero en sí yo empecé, digamos, a escribir, pues siempre queriendo esto, ¿no? Escribir una novela. La verdad es que en los últimos años, bueno, me he dedicado también a la escritura de trabajos, pues lo que podemos decir de largo aliento, como largometrajes y en fin. Y me pareció que este era un gran momento para mí para escribir la novela. Y como podemos ver, Hermila Galindo, bueno, es un personaje tan bello y con una trayectoria tan importante y un camino que yo siempre digo que me parece que es este camino del héroe, ¿no? De un personaje que va empoderándose, que se enfrenta como a tantos retos en su vida y bueno, creo que la verdad es que desde un principio sentí que era un personaje perfecto para una novela, una obra de ficción y bueno, estoy muy contenta de que esta mi primera novela esté relacionada con la genial Hermila. Fíjate que a mí leerlo me dio hasta como un orgullo de decir, en México estamos teniendo estas escritoras mexicanas jóvenes como tú, talentosas, que se están dando la tarea de rescatar estos personajes de la historia que fueron muy importantes en su momento y que no, a lo mejor no se les dio tanto merecimiento como se debía de dar y me enorgullece tanto leerte como a escritoras como tú, que jóvenes talentosas y esto, como estas historias que digo, bueno, era mexicana, todo lo que hizo, qué bonito rescatar toda esta labor y me encantaría saber cómo fue tu primer contacto con Hermila Galindo, o sea, qué fue lo que te llamó la atención, por qué ella y no otra de las muchas mujeres que hay. Ay, René, de nuevo te agradezco tus palabras, me emociona muchísimo, la verdad, como siempre también bueno hablar de la novela, hablar de Hermila y hablar de esta, pues ahora sí esta labor de escritura que, bueno, significa una novela y sobre todo una novela tan especial como esta, como dices, porque está, también me parece rescatando, reivindicando una figura tan importante que, bueno, la verdad es que muy pocos la conocen ni de nombre, ¿no? Y alguien tan relevante como ella siempre da curiosidad cómo se quedó tan olvidada, ¿no? Bueno, pero me parece que también esa es como la historia de las mujeres, ¿no? En el desarrollo, bueno, de la historia y aquí específicamente de la historia de México. Y yo me topé con Hermila, siempre digo que, bueno, fue algo que me parece a mí que fue una casualidad. Yo tenía conocimiento del personaje por un artículo de un periódico que leí, que me pareció muy interesante, pero bueno, fue algo que dejé ahí en el camino y que fue cuando yo conozco a mi editora, mi querida Ángela Olmedo, en donde hablábamos de esto que mencionas, que cómo estas mujeres, bueno, parecen enterradas en el olvido, que no se escribe mucho de ellas y mucho menos en las obras de ficción. Entonces nos pareció una gran idea escribir, bueno, como yo escribir como esta obra para rescatar a este personaje, que la verdad es, como decimos, un personaje muy bello, que da mucho orgullo. Yo también, la verdad es que sí, me parece que Hermila era alguien muy especial y lo que me comentas de que, bueno, ¿por qué ella y no otra? A mí me pareció que había algo que, bueno, muchas cosas que me llamaron la atención de ella, pero como te comentaba al principio, algo que me pareció muy particular, y eso fue desde mi primer contacto con ella, fue este camino que tiene esta niña al principio, ¿no? Que se queda huérfana de madre a los pocos días de nacida, que el padre la recoge, que la va a dejar con una tía que es la tía soltera de la familia, perdón,
que en sí ya era una mujer singular, la tía Ángela, ¿no? A inicios del siglo XX, bueno, más bien finales del siglo XIX, una mujer como Ángela Galindo, que ya era una mujer soltera, que vivía, bueno, ella en su casa como con su propio, digamos, sostén, y de pronto esta niña pues es criada por esta mujer y a partir de ahí, bueno, ella se empieza a revelar como una niña pues bastante desafiante, bastante desobediente y que me parece que tiene que ver esa desobediencia pues con esta vida singular que también Hermila tuvo desde un principio, ¿no? Hay algo que siempre me llamó la atención del personaje y que fue que también Hermila perteneció a esta naciente clase media de inicios del siglo XX, ¿no? Donde las mujeres, bueno, empezaban a recibir una educación, casi siempre como para ser maestras, taquígrafas, mecanógrafas, y eso es algo que también a las mujeres, bueno, les empezó a abrir el mundo, y en el caso de Hermila, algo que me llamó la atención fue de que, bueno, este era un personaje que desde el principio tuvo que trabajar, ¿no? Que se preparó para trabajar, para mantenerse a sí misma, y algo que eso también era muy raro, ¿no? A inicios del siglo XX, que una mujer trabajara, se ganara su propio sustento, sin la necesidad de contar con un hombre a su lado, bueno, la hacía muy peculiar, tanto a ella como a su tía Ángela, y que también después Hermila, pues empezó a tener interés en la política. Y aquí lo que también, no sé a ti qué te pareció, René, porque para mí fue un descubrimiento, y es como pues estas ideas tan, pues sí, tan duras, ¿no? Que había sobre las mujeres, y una de ellas era que a las mujeres no les interesaba la política, que no tenían interés alguno en lo que pasaba a su alrededor, ni en las luchas obreras, ni en votar, porque bueno, recordemos que las mujeres no eran ciudadanas, no tenían derecho al voto, no podían participar en las elecciones, no podían ser, bueno, candidatas a nada. Entonces, ese interés que Hermila empezó a tener, como muchas mujeres de su tiempo, pues también es algo como peculiar. Entonces hay algo que ahí me interesó mucho del personaje, ¿no? Que no es este típico personaje, me atrevería a decir, ¿no? Que se suele retratar en las obras de ficción, que tiene que ser, bueno, una aristócrata, ¿no? Alguien, pues que tiene otro tipo de vida, ¿no? Hermila desde un inicio tuvo una existencia, me parece, como muy especial y que tiene que ver con eso, ¿no? Con el trabajo, con la educación, con la desobediencia, con el interés por la política. Y también algo que también me gusta mencionar es que, bueno, Hermila también tiene una belleza que no es, no, pues la belleza común, tradicional, ¿no? Ella es un personaje muy diferente y eso a mí, bueno, me enamoró por completo de ella. Y ahorita lo que estás diciendo también yo sentí, por como lo escribiste, que aparte de la falta de interés, a lo mejor de las mujeres o que creían o que daban por sentado que a todas las mujeres no les interesaba la política, más bien no las creían capaces de poder ejercer algo, de poder tomar decisiones, de poder ser líderes en ese sentido, tanto que ellas mismas tampoco se sentían capaces de hacerlo. Entonces era como, no, eso se lo dejamos a los hombres porque nosotras ni podemos ni somos capaces, ¿no? Y siento que Hermila fue parte de su lucha de decir, claro que podemos, claro que somos capaces, claro que hay interés y tanto con hombres, o sea, para convencer a hombres, como también para convencer a las propias mujeres que estaban en esa época y que tenían comprado este tipo de pensamiento y este tipo de limitaciones porque formaba parte del sistema social en el que Claro. nacieron, se desarrollaron, crecieron, etcétera. Y yo creo, bueno, aparte, por supuesto, de la vida de Hermila, que es como lo principal del libro, pero yo creo que también es un recorrido por la historia del feminismo en México. A mí me despertó mucha curiosidad y mucho interés en saber y entender este movimiento, porque sí, hoy en día hablamos mucho del feminismo y vemos las marchas y más o menos estamos al tanto de lo que está pasando, pero de verdad nunca me había sentado a pensar cómo empezó, quiénes fueron las primeras mujeres, cuál era su lucha, porque digo, es una lucha que no ha acabado y que no va a acabar en pronto, pero que sí se ha transformado. Ahorita ya no estamos luchando por el voto, en esa época era el voto, se ha ido transformando. Entonces me encantó que también es un libro que habla sobre la historia del feminismo en México. Sí, la verdad es que eso, bueno, el feminismo es un aspecto que está totalmente entrelazado con la vida de Hermila Galindo
Y yo también fue uno de los grandes descubrimientos, ¿no? Ver cómo ese feminismo, bueno, primero, como dices, ahora que es una palabra que estamos usando de manera tan frecuente gracias a todos estos movimientos, bueno, que hemos visto sobre todo en los últimos años, pero es muy interesante ver que el feminismo a inicios de siglo era totalmente distinto, ¿no? Precisamente porque las mujeres eran distintas y sí es muy impactante ver cómo la gran lucha del feminismo pues era precisamente por los derechos políticos, ¿no? Algo que nosotras en este momento damos por sentado en este tiempo donde, bueno, vemos que hay presidentas y hay juezas y hay diputadas y senadoras y gobernadoras. Bueno, a inicios de siglo, las mujeres simplemente no existían en el campo político, ¿no? En la arena pública, donde se tomaban las decisiones y la verdad es que tampoco eran tomadas en cuenta, bueno, pues no tenían muchos derechos, también el derecho a la educación, bueno, fue algo que se estaba empezando a gestar a inicios del siglo XX y como lo digo, no para las universidades, no para estos grandes estudios, sino sobre todo, bueno, pues para ser maestras y enfermeras, que se decía eran las carreras, ¿no? Como ideales para la mujer que siempre va a tener este instinto maternal y siempre va a estar, bueno, como inclinada al cuidado de los otros y a la enseñanza de los otros. Y algo que también me pareció a mí muy peculiar es que también como estos movimientos feministas, y México no fue la excepción, pues siempre fueron considerados y vistos desde afuera como movimientos muy subversivos, ¿no? Muy disruptivos, fueron muy criticados. Las mujeres feministas a inicios del siglo, bueno, como lo vemos ahora, también fueron pues bastante atacadas y en ese tiempo se les decía hombrunas, se les decía inmorales, como se le decía mucho a Hermila Galindo, ¿no? Que era una mujer inmoral por querer, pues, que las mujeres participaran en la vida política del país. Y como dices, o sea, ahora ya no las mujeres, ya no estamos luchando por el voto, pero seguimos luchando por me parece a mí ahora el derecho más importante que es el que ya tenemos dado, que es el de acceso a una vida libre de violencia y que bueno, todavía no se nos ha garantizado en lo absoluto, que todavía seguimos ya no luchando por el voto, pero sí luchando para pues tener dignidad y nuestra propia vida. Entonces, me parece que como dices, todavía esta es una lucha que le queda mucho todavía por delante, desgraciadamente, pero sí es muy interesante ver cómo a estas mujeres empezaron a reunirse, como antes, o sea, yo también me parece que no era común que las mujeres se reunieran. Por ejemplo, uno de los grandes eventos del feminismo mexicano, pues fueron los congresos feministas que sucedieron en Yucatán en 1916 y 1917, gracias al que se dice, bueno, el gobernador feminista, un gran hombre, un hombre de avanzada, que fue el general Salvador Alvarado, y como en estos congresos, bueno, fue la primera vez que en México se reunieron cientos de mujeres, pues ahora sí que como a manera de parlamento, pues para platicar de los temas que les interesaban. Y bueno, Hermila Galindo estuvo presente en ese congreso, también estuvo muy involucrada en su organización, porque bueno, como señala la doctora Rosa María Valle Ruiz, que es la principal biógrafa de Hermila, Hermila mantenía una correspondencia y hasta ello me atrevería a decir, un poco una amistad con el gobernador Salvador Alvarado, y por eso, bueno, pues Hermila se podría decir que sí, ella empujó los congresos feministas, y como podemos ver, bueno, Hermila también fue de las que más incendió el Congreso, ¿no? Porque tenía ideas muy radicales, bueno, consideradas muy radicales en su época, no solamente abogaba por el derecho al voto femenino, sino que también, bueno, que las mujeres tuvieran educación sexual, también comentaba Hermila, decía, bueno, es que las mujeres también tenemos instinto sexual y algo que fue muy escandaloso, ¿no? Que ahora creo yo que nos cuesta trabajo entender cómo era que estas ideas que ahora pues para nosotras son muy comunes, bueno, pues antes eran terriblemente criticadas. Entonces sí, es muy bonito, muy interesante ver cómo los tiempos han cambiado, pero que sin embargo, bueno, todavía este feminismo mexicano y el feminismo que estamos viendo en el mundo, aunque es distinto, todavía está luchando porque las mujeres pues tengan una vida más digna. Sí, y justo me gusta que en el libro podemos o pude sentir la transformación de Hermila porque no siempre estuvo tan segura, tan bien plantada, tan, pues, aunque me llueva y aunque me critiquen y aunque me digan, ahí les va mi discurso, no, vivió una transformación que poco a poco se dio cuenta que yo creo que
o en el libro nos planteas como esta primera semilla que se sembró en ella es cuando transcribe el discurso del abogado Francisco Martínez y se da cuenta que su voz puede llegar a otros lados, que su voz importa, que tiene un valor lo que ella dice y lo que ella hace, y entonces como el primer despertar que vemos en el libro de ella, en el interés por hacer algo más, y luego vamos viendo como toda su transformación y también con estos altos y bajos que seguramente pues todos tienen y más los que tienen una vida pública, ¿no? Que de repente sí te aman y te aplauden y luego te atacan y te tachan de inmoral y no quieren apoyarte y te censuran y ahí es como un vaivén que en el libro lo podemos percibir y me gusta porque eso es como ponernos en el papel de una activista. A veces las vemos de lejos como, no, qué mujer tan fuerte y tan valiente, y ahí está luchando, ¿no? Y aquí la podemos ver de dentro, como de repente sí se derrumba, y lo importante que fue como todas sus amigas y esta hermandad que la acompañaban, la cobijaban, la apoyaban, que también lo podemos ver en el libro y me encantó leer estas partes. Sí, como dices, bueno, para mí era muy importante que se sintiera este crecimiento en Hermila. La novela se divide en 3 partes, la primera es conocimiento, la segunda es autoconciencia y la tercera parte que es empoderamiento. Y fue precisamente por lo que comentas de que sí, me pareció que a veces vemos a estos grandes personajes desde afuera, ¿no? Estos seres que yo siempre he admirado mucho, estos grandes luchadores sociales que son tan criticados y de pronto cuando ves, o sea, y a veces, bueno, lees sobre ellos, te das cuenta que también tuvieron sus flaquezas, que también tuvieron muchos momentos de duda y que eso me parece que hasta los hace aún más valiosos, ¿no? Como todo este camino lo hace como más bello porque ves que en su interior, bueno, también tuvieron su propia lucha y que la vencieron, ¿no? En el sentido de que siguieron adelante, pues ahora sí que peleando por lo que creían. Eh, como bien señalas, este primer episodio que tiene Hermila Galindo, que es cuando ella transcribe este discurso de un abogado antiporfirista y en un momento donde, bueno, cualquier persona que estuviera en contra del régimen dictatorial de Porfirio Díaz, bueno, se iba a cárcel de Belén o a donde fuera, o se desaparecía porque estaba prohibidísimo atacar al régimen. Y Hermila toma este gran riesgo y es el primer gran riesgo que toma en su vida y como señalan muchas biografías sobre Hermila, ese es el gran momento de quiebre. Ese es el momento que le cambia a ella la vida y la deja ver que ella tiene ese poder y que hay esa posibilidad de luchar por lo que ella cree justo, porque Hermila, como muchas mujeres de su época, antes de ser como, digamos, asumirse completamente como feministas, fueron mujeres que como muchos mexicanos en ese tiempo estaban muy conscientes de todas las injusticias que estaban sucediendo durante el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Recordemos que, bueno, era un gobierno que fue, pues, bastante duro con los trabajadores, sobre todo, ¿no? Y las trabajadoras. Entonces, me parece que Hermila, bueno, nota eso y es cuando ella empieza a abrirse camino por la política y igual, o sea, como señalas, me parece que como vemos ya después, Hermila sí se enfrenta ya después con grandes poderes, o sea, yo no puedo imaginarme cómo habrá sido estar al lado del presidente Carranza, sobre todo en esos momentos donde ya las cosas a Carranza, bueno, se le empiezan a poner bastante oscuras, ¿no? Donde ya el ejército ya está empezando, digamos, a dar señales de estar en contra de él, ¿no? Cuando Álvaro Obregón va ganando popularidad, ¿cómo habrá sido para ella ver a este hombre al que ella tanto admira y yo creo que tanto estimó en su vida? Bueno, cómo defenderlo, ¿no? Creo que también ahí, porque esa es la otra causa de Hermila Galindo, el constitucionalismo de Venustiano Carranza, y me parece que sí, o sea, Hermila tenía, digamos, como estas dos banderas, el feminismo y el constitucionalismo, y creo yo que sí tuvo que reunir muchísimo valor para enfrentarse a todos los ataques que iban a sufrir pues sus dos banderas y pues como vemos también muchos descalabros, ¿no? Pero sí, yo lo que creo y lo que, bueno, muchas veces como hay una historiadora que se llama Mary Bird y habla mucho también de estas mujeres poderosas y que también siempre tienen estos momentos de duda. ¿Por qué? Porque siempre están siendo muy atacadas, porque siempre pareciera que están un poco solitarias. Y lo que rescato, como bien dices, de Hermila, pues sí, son todas estas hermandades que ella armó durante toda su vida, lo cual me parece bellísimo
porque como decía al principio, bueno, hace unos momentos, de que no era común que las mujeres estuvieran juntas, ¿no? De hecho, o sea, no era, me parece muy recurrente que las mujeres tuvieran amigas, que salieran juntas a tomarse un café o a ir al cine o a bailar, lo que sea. Por supuesto que no. No había ni muchos momentos y no eran bien vistas estas uniones entre mujeres. Y creo de ahí que Hermila también, eso me parece que es otro de los elementos y otro rasgo que me parece muy especial y de hecho bastante radical en ella, ¿no? Que tuviera estas grandes hermandades. Recordemos que, bueno, Hermila, cuando empieza, pues ahora sí que a introducirse en la política, este momento que señalábamos, ¿no? Cuando ella transcribe este discurso contra Porfirio Díaz, pues ella, bueno, es perteneciente a un club feminista que llamado Las Admiradoras de Juárez. Posteriormente, Hermila, bueno, ya en la capital, empieza a formar ella distintos clubes políticos, bueno, forma parte de un club político aquí en la Ciudad de México, pero ya después junto a Carranza, lo que es muy interesante del personaje, pues es que va por el país, formando clubes de mujeres, organizaciones feministas, digamos que, bueno, ahí esparciendo, ¿no? Sus ideas y, bueno, lo que va a ser la corona de ese pastel, me parece, y es una de las grandes labores de su vida de Hermila Galindo, y es cuando ella funda su propia revista, que es La Mujer Moderna. Y sí, yo creo que esa fue una labor de amigas y a veces, bueno, una puede ver un poco más o menos cómo se conformó Mujer Moderna. Escribían muchas mujeres, al parecer muchas, pues, pues bajo seudónimos, porque tampoco era muy bien visto que las mujeres escribieran. Entonces, creo yo que, bueno, fueron estas grandes empresas que Hermila pudo realizar y me parece que sí, que tiene que ver no solamente con ella, no solamente con su fortaleza, su talento, sino también por estar acompañada siempre por grandes hermandades. Justo esto que comentas de la revista me encantó también, porque además, como veniéndonos al presente, al día de hoy, se me hizo como todos estos esfuerzos que hay hoy en día de mujeres haciendo blogs, páginas, ay, se me fue el nombre ahorita, los que se escuchan, ¿cómo se llaman? Podcast, todo este tipo de cosas que hoy en día tenemos, así como que me imaginé en esa época que, bueno, por supuesto, era muy novedoso que una mujer lo hiciera y que fuera escrito por mujeres para mujeres. Ahora sí tenemos mucho contenido hecho por mujeres para mujeres y para hombres y para todos. Pero en esa época me la imaginaba así, ¿no? Con esta energía de querer comerse el mundo, de querer hacerlo, de reunir mujeres, de además admiración de que, pues bueno, vamos a buscar recursos y hay que montamos una oficina y como que me la imagino con todo este peso encima de todas estas cosas que hacía al mismo tiempo y sí digo, qué mujer, o sea, en serio sí tenía ganas de hacer un cambio, no se cansaba de luchar, que bueno, como vemos a través de la historia, sí llega un punto en que se cansa, pero mientras tenía toda esta juventud y estas ganas de hacerlo, hizo todas las giras por toda la República, todo lo que comentas, me parece, y que además me gusta que se contagiaba, o sea, con el libro hubo momentos como por ejemplo cuando su amiga Mago decide que quiere divorciarse y todas como que retoman un momento de fuerza de decir, necesitamos hablar más de esto, necesitamos salir adelante, necesitamos más, porque sí, sí es verdad que se va contagiando, esta energía, estas ganas, este discurso, este pensamiento se va contagiando y sigue pasando hoy en día también. Y lo mismo también lo dejas ver en el libro, en las marchas, en las primeras reuniones de mujeres que va o marchas, igual, ¿no? Como que te sientes parte de, no estoy sola en esta lucha, somos muchos y vamos a poder, y se percibe en el libro esta emoción. Ay, me da muchísimo gusto que sea así, porque yo también creo que sí, este es uno de los elementos como más bonitos de la vida de Hermila y era uno que me interesaba mucho resaltar y bueno, siempre digo que la novela, si pudiera yo decir de qué se trata, pues para mí es de eso, de la amistad entre mujeres y de cómo sí, o sea, estas hermandades pues nos ayudan a crear grandes empresas, nos ayudan a desafiar lo que, pues sí, a lo que queremos enfrentarnos, que en una sociedad que pues es tan adversa a veces hacia las mujeres, ¿no? Y sobre todo en los tiempos de Hermila Galindo. Y sí es muy interesante, sí, toda esta cuestión con Mujer Moderna, con hacer una revista, yo creo que habrá sido muy emocionante para Hermila, bueno, al fin ella levantar su propia publicación, porque como vemos, bueno, Hermila sí trabajó antes en los diarios constitucionalistas, porque había, bueno, periódicos del constitucionalismo,
pero yo creo que ella sí necesitaba su propia tribuna. ¿Por qué? Porque como vemos y como bien dices, Hermila era incansable y es muy peculiar, ¿no? Porque no solamente le interesaba el periodismo y el constitucionalismo, el feminismo, también, bueno, Hermila también salió al exterior, estuvo en Cuba, estuvo en Colombia, estuvo en Estados Unidos, pues ahora sí que promulgando, ¿no? Haciendo trabajos de propaganda para Venustiano Carranza. Muchos dicen que, bueno, nunca tuvo Hermila, por supuesto, un título de embajadora, porque también las relaciones internacionales eran cosa de hombres, como, bueno, todo en ese momento, pero Hermila sí fue una representante del gobierno mexicano, del gobierno de Venustiano Carranza, y en ese sentido, bueno, fue de nuestras primeras diplomáticas, bueno, más bien la primera diplomática podría decirse, ¿no? Entre comillas, pero sí, era una persona que estaba muy interesada por el mundo que la rodeaba y también tenía muchos conocimientos, pues de todo. Sí, es bastante emocionante la vida de Hermila. Oye, y otro tema que obviamente trata el libro, pero que también es un gran tema muy bien desarrollado en el libro, es la Revolución Mexicana, que a mí me parece un tema muy complejo que creo que no he acabado de entender bien, a pesar de que, bueno, ni te digo de mis clases de secundaria y prepa, porque yo creo que o no puse atención o me entró por aquí, me salió por allá, pero bueno, de los libros que he leído, sigo aprendiendo al respecto porque es una época de México muy revuelta, muy enredosa, y para mí difícil de comprender. Y en el libro no los desmenuzas y podemos ver al menos la época importante en la que Hermila está presente. Pero yo cuando lo leía yo decía, bueno, ¿esta mujer será historiadora o cómo se documentó para entender perfecto todos los personajes, cómo fue esta parte de investigación? Bueno, para mí también este periodo de la Revolución Mexicana, cómo es un periodo tan apasionante, ¿no? Y es así, como dice Salvador Novo, bueno, como que a tanta gente le ha dado por hacer así romantizar, ¿no? La Revolución Mexicana, que fue tan compleja y en muchos casos, bueno, a veces tan violenta, pero sí es un periodo como apasionante y como podemos ver, bueno, el desarrollo es muy complejo y fue algo que también me costó a mí mucho trabajo entender y mucho trabajo como desmenuzar, como dices, ¿no? Tenía que estar muy atenta porque además estamos a inicios del siglo XX, donde el mundo también se está transformando, ¿no? O sea, había muchos cambios tecnológicos, estaba iniciándose también la Gran Guerra en Europa, lo que luego diríamos, bueno, la Primera Guerra Mundial, y también además estaban estos movimientos feministas, ¿no? Que como vemos, bueno, no solamente estaban gestándose en México y burbujeando en México, sino también en América Latina, en Europa y en Estados Unidos. Entonces me parece que fue una época de muchos cambios y que sí fue complejo para mí y sobre todo también entender mucho cuál era esta revolución mexicana a partir de los ojos de las mujeres y que fue algo que sí tuve que ser como muy consciente, como que yo iba a desarrollar y quería desarrollar cómo habrían visto, perdón, las mujeres esta revolución mexicana. Y creo que ahí hubo varias líneas de investigación, ¿no? Me parece que la Revolución Mexicana como tal, como digamos, como estos hechos que condujeron desde el gobierno de Porfirio Díaz hasta el asesinato de Venustiano Carranza y ya, bueno, el inicio del gobierno de Álvaro Obregón, que fue, digamos, el fin oficial de la Revolución Mexicana, pero también otras líneas que fue la política internacional, lo que estaba pasando en el mundo y sobre todo, pues el feminismo, ¿no? La historia del feminismo y de las mujeres en México. A partir de eso, bueno, la investigación para mí sí fue compleja, sí fue difícil, pero también fue fascinante. Yo también entendí muchos acontecimientos que no había entendido como del todo, pero sobre todo entendí mucho qué estaban haciendo las mujeres en ese momento, ¿no? O sea, mientras Madero estaba haciendo su campaña, ¿qué estaban haciendo las mujeres? Mientras Carranza se estaba disputando el poder con Francisco Villa y Emiliano Zapata durante la lucha de las facciones, ¿qué estaban haciendo las mujeres, ¿no? Que estaban, bueno, ya empezando a ellas a hacer como estas brigadas de educación también, en fin, apoyando siempre a las facciones, a las distintas facciones de la revolución. Entonces,
Yo, sobre todo, me fui con las investigadoras e historiadoras mexicanas que la verdad están haciendo y han hecho una gran labor para documentar, pues ahora sí que toda la labor de las mujeres, no solo del periodo revolucionario, sino también de otros periodos, ¿no? Pero en este sentido, bueno, la doctora Rosa María Valle Ruiz, que fue la principal biógrafa de Ermila, tiene una biografía excelente que se llama Sol de Libertad. Hay otro libro de ella donde se habla de mujer moderna y de la mano, bueno, este periodo del gobierno de Venustiano Carranza, ¿no? Que como te digo, fue la otra gran bandera de Ermila Galindo. De hecho, la verdad es que ahorita, en este momento, yo me atrevería a decir que hay muchas figuras, eh, o sea, muchas mujeres que se están descubriendo, que hay muchos trabajos muy interesantes, por ejemplo, también el de Elena Torres, ¿no? Que es uno de los personajes del libro, una de las mejores amigas de Ermila, pero que también fue una gran feminista y como lo comento en el libro, bueno, ella se dedicó sobre todo a la educación en algún momento y fue de esas maestras, de las primeras maestras que empezaron a desarrollar los métodos Montessori. También quiero aquí resaltar, René, como esta gran labor del Instituto Nacional de los Estudios Históricos de las Revoluciones de México, me parece que lo dije bien, que la verdad es que tiene, bueno, un gran acervo y como te digo, hay hasta una sección donde es la historia de las mujeres y creo yo que vale mucho la pena leerla, vale mucho la pena entenderla, porque sí, o sea, es paralela a toda esta otra investigación, pues, de la Revolución Mexicana que digamos que la vida de Ermila, la misma historia, bueno, pues a mí me obligó a hacer como todo este recuento, ¿no? Que siempre estaba de la mano. Y no soy historiadora, soy guionista y escritora, pero bueno, me encanta investigar, lo he tenido que hacer en otros momentos de mi vida y sí, es algo que me apasiona muchísimo. Oye, y bueno, hablando de esta parte de la investigación, y bueno, pero es una novela, también tiene las licencias literarias y la parte de seguramente rellenar algunas lagunas o algunos huecos, los diálogos, etcétera. ¿Qué tanto hay de eso en la novela? Pues es que sobre todo, por ejemplo, está mucho más documentada la vida de Ermila después de que ella se empieza a relacionar con Venustiano Carranza o después de que ella, bueno, empieza a hacer estos viajes por el país, y funda Mujer Moderna. Esa parte me parece que hay mucho más información. Sin embargo, de la vida de Ermila a los inicios, digamos, o sea, cuando ella es maderista, cuando ella se une al movimiento de Francisco y Madero, y anteriormente al movimiento de Bernardo Reyes, que también, bueno, fue un movimiento muy importante en México, que fue anterior al maderismo y que fue, digamos, como este primer gran, digamos, intento, ¿no? Por derrocar al presidente Porfirio Díaz de una manera que no fueran las armas. Bueno, esas dos momentos de la vida de Ermila, el reyismo y el maderismo, pues la verdad es que están bastante poco documentados y es ahí donde yo la verdad es que sí tuve que llenar como muchos huecos, que había por ahí, pero sin embargo también están como bastante apegados a muchas cosas que se dice de Ermila, como que ella, por ejemplo, le gustaba mucho hablar con sus alumnos y alumnas de lo que pasaba en la vida del país. Le gustaba también, bueno, trabajó con el señor Carlos Patoni, quien fuera después gobernador de Durango y que, bueno, parece que habrá sido un hombre bastante interesante porque él fue uno de los primeros que hizo el mapa del estado de Durango, lo que me pareció una labor muy bella, pero lo mismo, ¿no? Fue en esa parte de la novela, me parece que ahí sí tuve que utilizar mucho ficción y sobre todo ver cómo eran, no sé, digamos, cómo se manejaban o cuáles eran estas dinámicas de los clubes políticos y sobre todo los clubes antireeleccionistas que apoyaron a Francisco y Madero. Y bueno, como puedes ver, no sé, voy a dar un ejemplo que en la novela el club antireeleccionista a donde acuden Ermila y el señor Carlos Patoni, de quien ella es su secretaria. Bueno, este club se ubica en una botica en la ciudad de Durango y yo ahí me inspiré en un club maderista que había en Puebla que se decía que estaba en una carnicería. Entonces, al parecer, estos clubes siempre estuvieron en estos lugares públicos, pero de manera clandestina. Y me pareció que ahí había algo muy interesante también en cuestiones de escenario, en cuestión como también de ver, ¿no? Porque yo creo que algo que yo jamás había podido entender del todo era cómo nacían estos clubes antireeleccionistas, que bueno, hay que entender que también
fueron las primeras, digamos, las primeras maneras de hacer política en estos años, ¿no? Antes de que hubiera partidos políticos, estaban estos clubes que eran bastante activos y me parece que también habrá sido como muy atractivo ver cómo la gente se reunía de esta manera para hablar de política y hacer estos, pues, debates y abrirles los caminos, en este caso a Francisco y Madero. Entonces, sí, me parece que es en esta primera parte de la novela en donde yo la verdad es que sí tuve que rellenar como más huecos y como bien dices, ya en las dos últimas partes, bueno, las dos partes que aquí sería autoconciencia y empoderamiento, me fue ya mucho más fácil. ¿Por qué? Pues porque ya había más información y porque ya había un camino más definido. Sin embargo, como lo comenté al principio, para mí era tan importante hacer este camino de crecimiento de Hermila, que esa primera parte para mí era muy importante. Era muy importante ver cómo esta mujer se habría creado, ¿no? Se habría puesto, como tener esa conciencia de que a veces la rebeldía es el único camino posible. Y justo cuando lo estaba leyendo, hay una parte que cuando la leí la subrayé y dije, esto se lo tengo que preguntar si es novelado o es real porque me pareció fascinante, y es cuando María Peltre introduce el plan de San Luis y tú nos cuentas en el libro que lo introduce adentro de la muñeca de su hija y cruza la frontera y llega a México. Y yo dije, me encantó esa escena y esa manera. Y dije, ¿será novelado? ¿Será real? Felizmente es real. Ay, qué bueno. Felizmente es real y también, bueno, a María Petre no se le ha dado como esta gran importancia que tuvo en trasladar el plan de San Luis a México, de introducirlo a México, porque recordemos que en ese momento, bueno, Francisco y Madero había escapado de la cárcel, ¿no? Bueno, la travesía de Madero también es muy interesante, ¿no? Este gobierno porfirista era feroz, ¿no? Y no le importaba nada, pero bueno, el plan de San Luis sí que lo introduce esta mujer de la mano de su niña, guardan el plan de San Luis en la muñeca de la niña y es así como se introduce esto, lo mencionan muchas historiadoras y sí es bastante interesante y también parece que María Petre le ofreció a Madero pues ahora sí que el lugar de residencia en Estados Unidos, tenían con el matrimonio Madero pues una amistad pues muy importante, entonces sí, felizmente sí, a mí también me parece que es de esos momentos que pareciera que parecieran ficcionados, ¿no? De lo maravilloso que es. Sí, porque además es muy simbólico, ¿no? Porque es una mamá con su hija Sí. y en la muñeca de la hija, o sea, la hija, una niñita portando el plan de San Luis, o sea, como que es muy simbólico y entonces me encantó y dije, eso lo tengo que preguntar. Es bellísimo, ¿no? Como este episodio, pues ahora sí que cambió el rumbo de México, ¿no? Exactamente. Oye, y bueno, otra cosa que no quisiera hacer muchos spoilers, pero bueno, también la vida de Hermila es no es ningún secreto, pero al final del libro vemos cómo ella se cansa un poco de esta lucha y su vida toma otro rumbo, ella toma otras decisiones que jamás pensó tomar. Y me gusta cómo también pones esta parte de ella igual, ¿no? Humana, de decir, sí, fue una gran mujer, sí hizo mil cosas, pero también como cualquier otro ser humano dijo, hasta aquí, ya estoy, hasta aquí, les cedo el paso a las nuevas generaciones, que ahora les toca luchar a ellas, yo ya estoy muy cansada y por un lado hasta me daba tristeza, ¿no? Como de decir, no, espérate, no te rindas, falta poquito. Y por otro lado también de decir, claro, o sea, como cualquier ser humano, llega un momento en que se te acaba la juventud, la energía, o tus prioridades cambian o viste ya muchas decepciones y entonces pues ya te cansaste, ¿no? De lo mismo. Yo aquí debo decir que ese fue uno de los grandes retos de la novela, este final que tuvo la vida de Hermila y que así fue, ¿no? O sea, Hermila, como bien dices, bueno, de pronto ella decidió, tomó unas decisiones que la verdad creo que yo tampoco me las hubiera esperado, como lectora y también cuando estaba haciendo la investigación dije, ¿cómo pasó esto, no? O sea, este espíritu tan combativo que, parecía incansable, de pronto, bueno, ella decide, dejar, ¿no? O sea, renuncia, hace varias renuncias. Fue un gran reto para mí, debo decirlo, a la hora de escribir la novela, bueno, cómo esto encaja en esta historia,
pero hasta eso me pareció bello, hasta eso me pareció a mí como que otro momento, ¿no? Que pareciera muy ficcionado y no lo es, ¿no? Hace poco hablábamos en un club de lectura en el que tuve el gran placer de estar y hablábamos de lo mismo, ¿no? De qué hubiera pasado si Hermila Galindo hubiera seguido su carrera política, por qué habría tomado esa decisión tan radical, ¿no? O sea, de pronto, sí, hace renuncias y de pronto, pues hace otros contratos, ¿no? De vida y por qué, ¿no? O sea, todas nos estábamos cuestionando. Y yo lo que creo es de que ella tuvo descalabros muy fuertes y no solamente me refiero a lo político, yo creo que también a lo personal, yo creo que voy a decir algo, me parece un poco cursi decirlo, pero sí, un poco se te rompe el corazón, ¿no? Todos los ideales en los que crees, ves cómo se derrumban, ves cómo alguien que también, pues yo creo que habrá sido muy querido para ti, es ahora sí que derrumbado de esa manera. Me pareció que también tiene, que también ahí la pude comprender, ¿no? O sea, de decir, creo que ahora yo no puedo. Y como bien también señalo en la novela, quién sabe si ella de pronto decía, bueno, quizás si las piezas se acomodan de esta manera, yo pueda volver al escenario, pero bueno, las piezas no se acomodaron de esa manera y creo que las piezas de su vida se acomodaron de otra manera que ella no esperaba y me parece algo que también es bello, o sea, creo que la novela ahí sorprende y porque sorprende la vida de Hermila y porque ella como bien lo comento, bueno, pues sí, es un espíritu, me parece que habrá sido incomprendido en todas sus decisiones, en todo lo que ella hizo, en todos los momentos de su vida, siempre habrá sido alguien que estaba desafiando todo lo que se esperaba de ella. Y eso también, ahí fue donde yo le hallé lógica, como que dije, claro, esto va con Hermila, este final va con Hermila, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que le dice la tía, no? En la novela, como, Sí. claro, justo cuando te dicen, por aquí ya no, dices, ah, ¿cómo que no? ¿Cómo de que no? Y lo hago y bueno, hasta tanto así desafío que lo hace bien, ¿no? Sí. Hay una frase que me encanta, que la quiero leer, que la dice Eulalia Guzmán en una carta justamente después de un gran descalabro y le escribe Sí, ella y pone, los iniciadores de alguna idea grande no recogen el fruto, pero sí son ellos quienes reciben las ridiculizaciones de los que no están a la altura de comprender la verdad y la justicia. Pero precisamente porque ha habido iniciadores, ha sido posible el progreso en cualquier orden de ideas. Y me encantó, no sé si la escribiste tú o realmente es una carta que está, pero me encantó porque creo que resume realmente la vida de Hermila, ¿no? Y como la vida de muchas personas que luchan por alguna causa o que tienen un ideal, que a lo mejor ellos ya no les tocó ver el fruto, a lo mejor se murieron sin que hubiera grandes cambios o que pues que no pasó gran cosa, pero que sí, gracias a ellos empezó un movimiento o algo que después otros pudieron como cosechar los frutos o disfrutar ya de la ventaja de haber empezado esto. Y entonces me encantó esa frase. esa también felizmente es una frase que sí fue una carta que le escribe Eulalia a Hermila, como dices muy bien, después de un descalabro que yo también creo que ese fue de los más dolorosos habrán sido para Hermila. Y sí, me parece que tienes toda la razón. Esa carta resume muy bien lo que fue la vida de Hermila. Yo creo que ella quizás no vio, ¿no? Como sabemos, sí, no vio esos triunfos, pero bueno, los vio, no sé, pero pero gracias a ella, pues estas cosas pasaron. Digamos que Mila Galindo, lo que me parece algo muy, muy relevante de ella, pues es que sí empujó como lo que ya después vendría a ser, bueno, pues estos, digamos ya decretos, ¿no? Donde se reconoce a las mujeres como ciudadanas 40 años después de su lucha, pero que ella sí fue una mujer importante, ¿no? Para estar empujando, para estar presionando, para estar desafiando a esa sociedad que de verdad es que era bastante pues hostil, ¿no? A dejar que las mujeres, ¿no? Intervinieran en la vida pública del país, ¿no? Y que, bueno, que tuvieran libertades y derechos que hoy tenemos, bueno, antes eran impensables y me parece que sí, o sea, quizás Hermila, creo que es algo también que no sé, me conmueve muchísimo, ¿no? Como ella
ayudó para que todas estas conquistas de las que hoy gozamos se realizaran y es muy bello, pues estar hablando en este día de ella, ¿no? De una mujer que la verdad, pues sí, entregó su vida y como dice también la maestra Eulalia Guzmán, que también se expuso muchísimo a las críticas, al ridículo, a las humillaciones, porque la verdad es que la manera en que la atacaban a Hermila, bueno, era muy fuerte y creo que muchos y muchas, pues a lo mejor hubieran renunciado y ella no lo hizo, ¿no? Y que la atacaban tanto hombres como mujeres también, porque en esa Sí. época, como decíamos al principio, había muchas mujeres que estaban casadas con esta idea, que creían que realmente ella estaba mal, ¿no? Que corría peligro las familias, la sociedad mexicana, de que las mujeres tuvieran otra cosa que hacer que no fuera estar en su casa. Entonces, sí, Sí. fue muy atacada. Oye, y con tu mente guionista, al escribir esta historia, ¿pensabas en que en algún momento pudiera pasar a cine, a pantalla, o fue totalmente, o sea, o cómo funciona ahí? Dijiste, no, esto es una novela y es diferente la manera de pensarla, o ya lo traes. Pues, para mí sí, sí es distinto, ¿no? O sea, sí he pensado mucho cómo es de diferente, ¿no? Escribir una novela y escribir un guión cinematográfico, ¿no? Me parece que en el guión cinematográfico, bueno, pues siempre estás pensando en cámara, sobre todo también pensar dónde cortar una escena, dónde va a empezar, qué información vas a dar a partir de la mirada de una cámara, ¿no? Y cómo una novela, bueno, te permite mucho más libertad. En primer lugar, porque en la novela, pues tú eres la autora total, ¿no? Y en el guión cinematográfico, bueno, siempre estás pensando que va a haber todo un equipo de personas que luego van a intervenir para después hacer que esta obra se traslade del papel a la pantalla. Y me parece que en ese sentido, bueno, la novela para mí es tan refrescante y sí, ¿no? Donde yo nada más estoy yo solita y puedo pensar en muchísimas cosas. Sin embargo, yo, como te comentaba al inicio, yo sí creo que la vida de Hermila tiene esta pues sí, este camino del héroe que es como tan cinematográfico, ¿no? Este crecimiento, ¿no? Que viene como de esta heroína, en este caso, ¿no? Que decide salir de su cotidianidad para enfrentar al mundo, a un mundo que casi siempre, bueno, pues es hostil a sus propósitos y empieza a tener aliadas y aliados y empieza a tener, pues, bastantes enemigos y enemigas, pero que al final, bueno, ella puede, pues, de ahí transformarse a sí misma y colaborar también a transformar al mundo. Entonces, en ese sentido, para mí la vida de Hermila es perfectamente adaptable a una obra cinematográfica o televisiva, por supuesto. Muy bien. Oye, me gustaría leer un poco de los comentarios que les dije que los iba a leer y estaba tan picada en la plática que los ignoré, pero no los voy a ignorar, aquí les voy. A ver, Ania nos dice, una gran escritora Avia Castillo, gracias Gandhi por acercarnos estos libros. Reina Patricia dice, felicidades, escuché la reseña y me interesó mucho tu libro, gracias por escribirlo. Gracias. Luz María dice, es un gusto que le den publicidad a escritoras tan jóvenes que tienen mucho talento que compartir. Muchas felicidades, Avia Castillo. Un agradecimiento a Gandhi. Brenda dice, felicidades, Avia, gran escritora, te admiro y te quiero mucho. Jair, me está gustando mucho esta novela. Liz dice, me encanta la novela. Patricia, me encantó leer la novela, creo que todas tendríamos que leerla, nos enseña y recuerda que las mujeres siempre estamos en la historia. Bravo, Avia, por presentárnosla. Ania dice, un tema e historia de un personaje que nos empoderará mucho. Patricia, me ayudaste a entender la Revolución Mexicana, gracias. Liz dice que sincera, algo dijimos que le parecimos sincera, quién sabe qué habrá sido. Qué bueno. Patricia dice, Avia, ojalá menciones el cómo entró el plan de San Luis a México. Pues justo ya lo mencionamos. Sí. Ter dice, buenísimo libro. Liz, qué joven, felicidades por tu talento y que sí, que ojalá llegue al cine. Ay, muchas gracias. Gracias por los bonitos comentarios, por las lecturas y es muy emocionante para mí, ¿no? Al ser mi primera novela, bueno, pues tener estas lectores y lectoras Nos tan dice geniales. Vivian también que ya lo quiere leer después de escucharlas. Qué bueno, Vivian, de eso se trata, que les contagiemos las ganas de leerlo y de verdad no se lo pierdan. Oye, Avia, para ir cerrando, cuéntanos, ¿vas a estar en la FIL o qué proyectos tienes próximamente?
Pues en este momento vamos a seguir con la promoción, no hay planes de ir a la FIL y bueno, yo me estoy reuniendo para entrevistas con clubes de lectura, que se me ha hecho una experiencia fascinante para mí. Me parece que hay como escritores a veces y como escritoras, ¿no? Qué duro es, de pronto pasas tanto tiempo, pues en este proceso que siempre es arduo y que siempre es bello, pero también es difícil, ¿no? Que te exige no solamente pues largos periodos de soledad y de investigación y de ir y venir, ¿no? En una obra, sino pues sí que también pues es que a veces como luchar mucho contigo misma y de pronto es muy bello compartir, ¿no? Con las personas que te están leyendo y tener pues estos intercambios, ¿no? Es muy sano, pero bueno, ahorita no hay planes para ir para la FIL, pero seguimos en promoción. Padrísimo. Y también pueden seguirla en sus redes, en Twitter, en Instagram. Sí, Y bueno, estaremos en contacto y pendientes de todo lo que hagas. Pues muchísimas gracias, Avia, por tu tiempo, por compartirnos, sobre todo por escribir este maravilloso libro y por rescatarnos y presentarnos a esta mujer que no quede en el olvido y que sea inspiración para todo lo que tengamos que hacer en esta generación en cuanto a lucha, protesta o avance de las mujeres. Yo creo que suma y ayuda a todo lo que tengamos ahorita en nuestras manos como generación de ahorita que estamos viviendo, como sirve como inspiración. Muchísimas gracias a Gandhi también por este espacio, a todos los que se unieron a escucharnos también, gracias. Y bueno, a mí me pueden seguir en Escape de Letras, a Avia, si quieres, Avia, di tu red. A mí me encuentran como Avia Castillo en Twitter, en Instagram, y les invito, por favor, a conocer a la genial Hermila Galindo en No me cerrarán los labios, de Editorial Grijalbo, y bueno, que ya se encuentra en básicamente todas las librerías del país. Es un gran personaje, vale la pena mucho conocerla. Y como dices, tener estos referentes, ¿no? Para estas generaciones. Pues muchísimas gracias a todos, que pasen buena noche y muchas gracias, Avia, nos estamos viendo pronto. Gracias a ti, René, linda noche a todos, a todas. Bye. Bye.